Continuando en psicología del desarrollo, la parte primera, hablemos del desarrollo intelectual durante la infancia. Las operaciones concretas. Hagamos la introducción. Una de las funciones que se atribuyen al desarrollo de la inteligencia del niño en los primeros años es la categorización. La principal tarea del niño en su desarrollo cognitivo inicial es conseguir organizar el mundo que le rodea para lograr entenderlo y desenvolverse en él. El niño debe descubrir la constancia y principios generales que gobiernan la realidad. Piaget lo llamaba invariantes cognitivas. Son partes sustanciales de los esquemas que se van configurando en cada estadio. Consiste en ir descubriendo los elementos que se mantienen en las situaciones y objetos pese a sus transformaciones y procesos de cambio. El desarrollo conceptual, que es la formación de las categorías, y el desarrollo operacional, que es la abstracción de los principios lógicos que subyacen a las relaciones observadas, son distintos planos de un mismo proceso por el que se va construyendo la inteligencia. Como sabemos, para Piaget, el niño progresa a través de una serie de estadios en los cuales va construyendo estructuras cognitivas, esquemas, progresivamente más complejas y adaptativas hasta llegar al surgimiento de la función simbólica. Es con ella, con la función simbólica, cuando se inicia el verdadero pensamiento, propiciando el desarrollo de la categorización propiamente conceptual. Esta categorización es progresiva y está marcada por el propio desarrollo operacional que permite realizar operaciones mentales, acciones internas, representación y elaboración mental de un conjunto de acciones organizadas e interdependientes. Ordenar, separar, combinar, según las transformaciones caracterizadas por su reversibilidad. Para Piaget, esta es una etapa entre la sensoriomotora y la de operaciones formales, y que se dan entre los años 11 y 12. Piaget describió dos fases. Una, la fase preparatoria, y dos, la fase operatoria. En la 1, la fase preparatoria, de 2 a 7 años, dominada por la representación simbólica, pero todavía preconceptual, periodo preoperatorio. Y la fase, la 2, la operatoria, de 7 a 11 o 12 años, caracterizada por un pensamiento conceptual y lógico aplicado únicamente a lo concreto, operaciones concretas. En cuanto a los preconceptos y pensamiento preoperatorio, podemos decir que hacia los 2 años el niño es muy hábil, manejando objetos. Se desplaza sin problemas, responde a muchos juegos y sabe alcanzar objetos, pero no es capaz de explicar cómo hace todas esas cosas. El uso del lenguaje provoca que empiece a tomar conciencia de las acciones. La inteligencia perceptiva empieza a volverse representativa. Hablemos de la inteligencia simbólica y el egocentrismo intelectual. Piaget encontró manifestaciones de esta inteligencia en el lenguaje, las imágenes, la imitación diferida, el dibujo y el juego simbólico, función simbólica o semiótica. En cuanto a la imitación e imágenes, es una primera forma de representación simbólica, imágenes mentales. La imitación es la principal manifestación y producto del desarrollo de la acomodación. Cuando esta imitación se interioriza, imitación diferida, permite la elaboración de las imágenes como sustitutos, símbolos, de los objetos percibidos, significados, quedando ambos aspectos claramente diferenciados. En cuanto al pensamiento egocéntrico o no socializado, en este, el pensamiento del niño preoperatorio se establece de los 2 a los 5 años. El niño reconstruye el mundo solo a partir de sí mismo, egocentrismo, y no tiene una clara conciencia de que como sujeto es diferente de los objetos externos. Tampoco siente la necesidad de ponerse en el lugar de las otras personas. El juego simbólico pone de manifiesto esto, ya que simbólicamente el niño transforma esa realidad a su antojo según sus necesidades o antojos. Sin embargo, el lenguaje no sirve todavía para abrir el pensamiento del niño, ya que no existe semejanza entre significante y significado. En cuanto a las principales manifestaciones del egocentrismo intelectual en el periodo preparatorio, podemos decir y hablar del artificialismo, que es una tendencia a pensar en las cosas como creadas o construidas por los propios humanos, según un plan prefijado, de manera que muchos fenómenos naturales se suelen atribuir a la mano del hombre. Un lago lo ha fabricado el hombre al echar mucha agua. En cuanto al realismo, hay una tendencia a atribuir existencia material y objetiva a fenómenos de carácter psicológico y subjetivo, ejemplo, los sueños. Del animismo podemos decir que es una tendencia a percibir
como viviente todo lo que parece tener actividad propia, las nubes. En cuanto al fijismo, hay una tendencia a creer que las cosas dependen de una causa última y un sentido u objetivo predeterminado. La noche se ha hecho para poder dormir. Hablemos de la lógica preconceptual al pensamiento intuitivo. Desde el punto de vista del desarrollo conceptual, el pensamiento del niño no se basa en conceptos abstractos y generales, sino en lo que Piaget llamó preconceptos. Se refiere a la particular experiencia de cada niño. En cuanto al razonamiento prelógico, podemos decir que los esquemas y pensamiento del niño son preconceptuales y significa que no ha adquirido todavía una lógica de clases generales y comprende las relaciones implicadas. Así que no es capaz de comparar el todo con la parte. También estará condicionada la lógica de relaciones, en lo que no comprende todavía la transitividad de ciertas propiedades de carácter cuantitativo. El razonamiento que emplea el niño a esta edad, y que según Piaget no se basa en inferencias deductivas o inductivas, sino en asociaciones transducidas basadas en la analogía inmediata y caracterizadas por el sincretismo y la mera yuxtaposición de contenidos. Hay un periodo prelógico, con un razonamiento transductivo. ¿Qué significa esto de razonamiento transductivo? Pues sería una forma no lógica de relacionar un conjunto de datos, ya que procede de lo particular a lo particular. Se trata de una limitación impuesta por el pensamiento preconceptual que impide al niño considerar varios aspectos de la situación o del todo y la parte del tiempo. ¿Qué podemos decir del sincretismo? En él hay una tendencia espontánea a percibir las cosas dentro de esquemas globales subjetivos que llevan a relacionarlas por su concurrencia y no por la auténtica causalidad. Así, el niño encuentra analogías entre objetos y sucesos y que ha habido realmente un análisis previo. Puede razonar que un caballo es como un coche, porque ambos van muy deprisa. ¿Qué podemos decir de la yuxtaposición? Pues en ella hay una tendencia a diluir el todo en apreciaciones fragmentarias e incoherentes, sin conexiones causales o temporales, ni relaciones lógicas. Así, el niño se muestra incapaz de ofrecer relatos o explicaciones globalmente coherentes. Durante la segunda parte del periodo preoperatorio, 5 a 7 años, el niño va desarrollando una lógica por la que accede a una mayor generalidad, aunque con limitaciones, pensamiento intuitivo. Su pensamiento comienza a referirse a configuraciones representativas, consideradas como acciones vistas y realizadas mentalmente. Desplazar, trasvasar, encajar. El niño comienza a ser capaz de actuar mentalmente sobre las imágenes sustitutas de los objetos, en vez de sobre los objetos mismos. Se refiere a configuraciones o estados y no a transformaciones, procesos. Hablemos de centración perceptiva. En este momento, el niño tiende a centrarse en un solo aspecto de la situación, el que más sobresale, desde el punto de vista perceptivo. Así, con respecto al desarrollo conceptual, esta centración perceptiva es la que explica el tipo de ejecución que el niño muestra en las tareas de clasificación. Se evidencia en los dos primeros niveles dentro de la secuencia evolutiva característica de Piaget. ¿Qué podemos decir de la centración perceptiva? En ella hay una disposición cognitiva propia del periodo preoperatorio que se manifiesta en la tendencia a focalizar la atención solo en algunos aspectos de la situación u objeto. La percepción y el razonamiento se ven así distorsionados, pues el niño pierde de vista características que podrían compensar esa distorsión causada por la focalización. Las tareas de clasificación, podemos decir que se presenta al niño un conjunto de objetos significativos, dibujo de personas, animales, figuras geométricas, y se le pide que agrupe los que pertenecen a la misma clase. De las colecciones figurales de 2 a 5 años, el niño agrupa los objetos solo en virtud de las relaciones temáticas. Taza con cuchara van juntos en el desayuno. No aplica un verdadero criterio de clasificación. Entre los 5 y los 7 años hay un pensamiento intuitivo. El niño agrupa de forma racional atendiendo solo a sus semejanzas y diferencias, pero con limitaciones.
reúne triángulos y cuadrados pequeños. Pero estos agrupamientos son yuxtapuestos y no como subclases. Piaget considera estas ejecuciones como pseudoclasificaciones marcadas por la centración perceptiva y las describe como colecciones. La centración perceptiva se manifiesta también desde el punto de vista del desarrollo operacional en relación con la captación de las transformaciones. La centralización mantiene al niño confinado en los aspectos superficiales, lo que le lleva a interpretaciones erróneas de los cambios que observa en ciertas situaciones. Lo que ocurre cuando cambiamos el agua de un vaso ancho a otro más alto y estrecho. Esta es una de las pruebas que Piaget utilizó para determinar si los niños habían adquirido la noción de conservación de los líquidos. Vamos a hablar de las etapas generales en el desarrollo de clasificación infantil, según la perspectiva piagenética. Vamos a nombrar 3 etapas. La primera, de los 2 a los 5 años. Colecciones figurales. El niño tiende a organizar los objetos considerando su configuración perceptiva y las relaciones temáticas que guardan entre sí. Cuando se le presentan figuras geométricas, construyen diseños figurativos y a partir de materiales más significativos, dibujos, juguetes, reproducirá escenas conocidas o familiares, cuchara, taza. Ocasionalmente alineará los elementos según alguna semejanza, pero lo hará con criterios arbitrarios y cambiantes. Triángulo rojo, cuadrado rojo. El 2. De 5 a 7 años. Colecciones no figurales. Agrupa atendiendo a sus semejanzas y diferencias. Puede hacer grupo y subgrupo, pero sin implicar una comprensión como clase y subclase. Además, una vez realizada una determinada organización, será incapaz de cambiar el criterio. Volver a clasificar las figuras por el color después de haberlas clasificado por su forma, por ejemplo. Y la tercera perspectiva, en los 8 años, hay una clasificación jerárquica. Organiza dentro de clases estables a organizarlos dentro de las taxonomías lógicas en relación de inclusión jerárquica. Y puede proceder a combinado y coordinado procedimientos descendentes y ascendentes. En cuanto a las principales características del pensamiento preoperatorio, podemos nombrar los logros respecto al periodo sensorio-motor en 5 puntos. 1 sería la capacidad de representación mediante significantes diferenciados. 2, la capacidad de comunicación, una función informativa y otra de control. En la informativa, transmitir y recibir información, y la de control, responder a instrucciones de otros o controlar la conducta de otros o su propia conducta. En el punto 3 podemos hablar de comprensión de identidades y funciones. En cuanto a las identidades, reconocimiento de la identidad de un objeto como cualidad permanente, conservación cualitativa, frente a otras cualidades alterables. Y en cuanto a las funciones, una identificación de relaciones funcionales simples y covariaciones entre hechos observables de forma no cuantitativa. Un punto 4 sería la distinción entre la apariencia y la realidad. Y un 5.º punto sería la elaboración de una teoría de la mente. Las limitaciones respecto al periodo operatorio las podríamos nombrar en 4 puntos. Una sería juicios basados en las apariencias percibidas inmediatas. 2, el egocentrismo, en el que se toma la percepción inmediata como absoluta, remitiéndolo todo a sí mismo. Hay una dificultad para ponerse en el lugar de otro, reconociendo su propio punto de vista. Hay una falta de diferenciación clara entre sí mismo y el objeto percibido, confusión del yo y del no yo. Y hay una escasa capacidad de reflexión sobre la propia acción, la falta de toma de conciencia. Un punto 3, podríamos decir que hay una tendencia a centrarse en un solo rasgo, una atención a los estados, sobre todo a los presentes, y no a las transformaciones, centración temporal, y una insensibilidad a las contradicciones. Y un punto 4, podemos decir que hay un pensamiento irreversible. En cuanto al pensamiento conceptual y las tendencias concretas, podemos decir que lo que caracteriza el pensamiento preoperatorio es la prevalencia de las configuraciones imaginativas estáticas, estados sucesivos, sobre las transformaciones, sobre los procesos. Llega un momento en que se invierte la situación
se empieza a captar los procesos de transformación y los estados pasan a ser simples elementos de las transformaciones que los conectan entre sí. Una imagen subordinada a las operaciones. Las acciones reproducidas en el pensamiento intuitivo se interiorizan permitiendo su movilidad y reversibilidad. ¿Qué sería la reversibilidad del pensamiento? Pues ella sería la capacidad para anticipar mentalmente la variación que se ocasionaría si se ejecutara una acción y al revés, reconstruir el estado inicial anulando mentalmente la transformación producida. La reversibilidad puede producirse por compensación o por inversión. Esto ocurre hacia los 7 años, con un proceso de descentración que permite superar el egocentrismo preoperatorio. Se empieza a socializar el pensamiento y a considerar diferentes aspectos del objeto de la situación. Este proceso tiene dos aspectos. 1. Esta reversibilidad se apoya en la construcción de una serie de invariantes, de nociones sobre lo que permanece a través de los cambios. En el periodo sensoriomotor se alcanza la noción de permanencia del objeto. En el periodo preoperatorio, la de identidad. En el periodo de reversibilidad, los esquemas de conservación. En las transformaciones hay algo que se modifica y algo que se conserva. Es sobre la base de lo conservado como mentalmente se puede reconstruir. Conservación. La conservación supone la comprensión de que las relaciones cuantitativas entre los objetos permanecen constantes, pese a las transformaciones sufridas en aspectos cualitativos. Y en el punto 2, podríamos nombrar los esquemas de conservación, operatorios, que se apoyan en una organización cognitiva estructurada y de conjunto, que según Piaget se ajustaba a estructuras lógico-matemáticas elementales, lógica de clase, de relaciones y números. El niño ha dejado de estar centrado en el objeto y sus propiedades para empezar a captar las relaciones lógico-matemáticas y espacio-temporales.